Bien, vamos a comenzar. Bienvenidos a esta, la última sesión formal de nuestro 8º Congreso de la Asociación de Estudios Bolivianos. Creo que penúltima. Tenemos todavía la clausura, tenemos la presentación de libros. Ya me estoy acelerando. Gracias, Paula. Lo que sí es cierto, y queríamos darles, ¿no? Como broche de oro, un panel que, como ustedes ven, es difícil reunirlos a todos y discutir temas de tipo académico, pero con fuertes raíces prácticas, el tema que vamos a abordar hoy día. Así que les agradezco por venir. Como ustedes saben, la Asociación de Estudios Bolivianos es la asociación internacional más grande de bolivianistas y bolivianos trabajando en temas de diversas disciplinas, ¿no? Y es por eso un poquito el desafío de esta tarde, el destripar un poquito un concepto que vamos a aprovechar las diferentes visiones. Y simplemente animarlos a que continúen con la membresía. Tenemos la revista boliviana de investigación. Lo que vamos a hacer en el Congreso es vamos a invitar a los coordinadores de simposio que escojan las propuestas que crean puedan ser publicadas y las vamos a publicar. Es un proceso de revisión doble. Nuestra revista está en los catálogos de búsqueda internacional de revistas académicas, así que es una revista que tiene mucha llegada, así que los invito por favor ya sea que ustedes nos envíen los artículos o yo ya me voy a estar poniendo en contacto con los coordinadores de los simposios para solicitar la ayuda. Bien, sin más que decir, vamos a pasar un poco a este ilustre panel. Y hay una cosa que me facilita el trabajo acá, que son gente que no necesita presentarse, ¿no? También por razones de tiempo, que queremos aprovechar más sus ideas que sus extensivos currículums, que son bastante extensivos. Entonces, simplemente los voy a mencionar por nombre, y ya ellos cuando empiecen un poquito la discusión, ya nos comentarán, ¿no? Desde qué visión ellos abordan estos temas. Si ustedes vieron el programa, tenemos dos personas que nos faltan en este panel que realmente hubiéramos también aprovechado. Uno es Marcos Loaiza, que no pudo viajar. Queríamos tener a alguien un poco de las artes, como cineasta, que transmita un poco esa visión. Lastimosamente no pudo venir, así que Marcos es uno de los ausentes en este panel. La otra persona ausente en este panel es Alison Spearing. Y siempre hay la esperanza de que Alison cruce la puerta último minuto, pero creo que los que la conocen saben que Alison es Alison y esperemos que venga, ¿no? Pero de todas maneras, vamos a empezar con este panel. Los voy presentando a mi izquierda. A mi izquierda tenemos a Luis Tapia, está María Teresa Segada, luego tengo a Jimena Soruco, Diego Ayo, María Luisa Sux y Oscar Díaz Arnau. Todos vienen de diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, como les decía, yo les voy a plantear las respuestas, mantenerme un poquito al costado. Para los que no me conocen, mi nombre es Martín Mendoza Botelo. Yo soy economista de primer grado, con estudios de posgrado en ciencia política, así que hago política económica, pero ya tenemos un politólogo y sociólogos, así que yo me voy a mantener un poquito al margen de los comentarios, y simplemente lo que vamos a hacer es un poquito las reglas del juego. Como tenemos varios panelistas, ¿no? Para permitir de que todos hablen, tal vez mantener las respuestas un poquito cortas y también animarlos ¿no? a poner un poquito más de leña al fuego, ¿no? O sea, si quieren aumentar una pregunta o lo que sea, ¿no? La vamos armando, pero lo ideal sería que vayamos, ¿no? como buena familia, pasando el micrófono, ¿no? De todos lados para que todos puedan hablar.
hablar. Haré lo posible para mantener esta discusión más o menos 1 hora y media. Vamos viendo tiempos. Si realmente, si hay un espacio, me encantaría abrirlo un poquito para preguntas y demás, ¿no? A lo mejor se nos reduce el tiempo final, pero como ustedes saben, siempre el tiempo es enemigo, ¿no? Entonces, con eso ya me retracto un poco, ¿no? Y esta es un poquito la propuesta que yo les había hecho. El propósito fundamental de esta charla, o como lo veíamos en la Asociación de Estudios Bolivianos, hablando con otros colegas, era un poquito compartir una visión desde las diversas disciplinas del estado de la ciencia en el marco de una noción de pluriculturalidad, ¿no? Entonces vamos a empezar con el concepto de pluriculturalidad, lo que ha surgido en últimos años, o resurgido, depende cómo quieran verlo, es que algunos conceptos están influyendo, depende de quién le pregunte uno, en poca medida, en gran medida, el quehacer académico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pluriculturalidad, vienen otra serie de conceptos que van ligados, por ejemplo, la noción del vivir bien, que se discute mucho y que tiene, ¿no?, raíces filosóficas, raíces prácticas, etcétera. Pero es estos conceptos traen consigo una nueva forma de pensar, ¿no? Desde la abstracción un poco filosófica, tenemos los efectos culturales, tenemos diversas manifestaciones, hay temas prácticos, hay temas de política pública, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente este no es el único concepto que se maneja, ¿no? Todos, como ustedes saben, todos los que hacemos ciencia, sabemos que es un poquito poner diferentes ladrillos, ¿no?, al conocimiento, y este es un ladrillo más, ¿no? Entonces, la pregunta sería específica al panel. Tal vez empezamos, si les parece, por este lado, ¿no? Y vamos una ronda. Considerando los cambios sociales y políticos de los últimos años, tal vez pensando desde principios de este nuevo siglo, a grandes rasgos, ¿cómo se interpreta la noción abstracta de pluriculturalidad en su disciplina? Muy buenas tardes. Yo tengo la impresión, voy a opinar desde la filosofía, que en este campo lo que se está trabajando como pluriculturalidad, o lo digo de otro modo, más bien que la noción de pluriculturalidad o plurinacionalidad sirve como un horizonte, pero en realidad lo que se está haciendo sobre todo es trasladar cosmovisiones, sobre todo del mundo andino y últimamente también de tierras bajas, y ponerlas en lenguaje filosófico, pero lo que se está haciendo es la reconstrucción de cada una de las concepciones del mundo que corresponden a diferentes culturas. Es decir, que la noción de pluriculturalidad es el horizonte, pero en realidad se está trabajando por diferentes culturas, ¿no? Guaraní, aymara, quechua, y creo que lo que queda pendiente es trabajar lo pluricultural. Entonces, en ese sentido, creo que básicamente la noción es como una nueva exigencia, un horizonte en el que tenemos que pensar las cosas en términos de que existimos en un horizonte de diversidad cultural, pero creo que lo menos trabajado es la misma noción de pluriculturalidad, más allá de decir que hay diversidad cultural y en un sentido descriptivo, ¿no? Creo que, bueno, no conozco todo el campo, estoy opinando básicamente de lo que conozco en filosofía. Ocurriría esto, ¿no? Un horizonte general, pero el trabajo todavía por cada una de las culturas. Bueno, buenas tardes también. Gracias, Martín, por la invitación. Yo le decía a Martín cuando me mandó estas preguntas así como pistas para pensar, que a mí me parecía que si partimos de los cambios que han habido en Bolivia, y no solamente en Bolivia, sino en el pensamiento latinoamericano en las últimas décadas, 2 décadas diría yo, me parecía mucho más interesante hablar del término interculturalidad y no tanto de pluriculturalidad,
porque la pluriculturalidad, desde la sociología, que es un poco mi campo, y quizás algo de la ciencia política, ha venido muy asociada a estas tendencias de pensamiento relacionadas con el multiculturalismo, ¿no? Pensadores como Taylor y todos los que conocemos, donde la diversidad es reconocida, pero es reconocida dentro de un mapa ya preexistente, ¿no? Entonces se la reconoce y se la incluye en el sentido de inclusión más lineal, digamos, ¿no? Donde yo estoy incluyendo a lo que ya existe algo, ¿no? Está reconocido, pero no me transforma, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene? ¿Por qué es interesante pensar la interculturalidad y no tanto lo pluricultural? Porque lo intercultural ha sido trabajado en estas 2 décadas de una manera como alternativa, ¿no? Un concepto que surgió en la educación para explicar un poco esto de la ruptura con la educación monolingüe, pero que luego asumió el término de interculturalidad crítica para diferenciarse de las tradiciones que surgieron en ese momento y que ha venido desarrollándose en relación a la lectura, la necesaria lectura de no solamente la existencia de distintas culturas, sino de lo diverso, lo abigarrado y lo heterogéneo, que también se ha trabajado en términos de economía, ¿no? De la convivencia, que Zavaleta ha trabajado tanto, ¿no? La convivencia de modos de producción distintos, las estructuras sociales heterogéneas, en fin, y que ha sido trabajado por el pensamiento también de otros puntos del planeta, ¿no? Como Homi Bhabha, como Patarji, así como se pronuncia al final, no hay la pronunciación correcta, pero que trabajan este concepto de sociedades en tiempo heterogéneo. Entonces, a mí me parece que para el caso boliviano sería buen punto de partida entrar en esta noción más estructural de heterogeneidad y para eso el término intercultural creo que nos resulta mucho más interesante para indagar que el término de simplemente el reconocimiento de lo plural. Sí, gracias por la invitación. Y gracias, María Teresa. Yo también le decía a Martín que, claro, el planteamiento inicial era un balance o el quehacer de las ciencias sociales humanas, y era difícil acercarse a esta interpelación tan interesante de Martín a partir de una definición de lo pluricultural, que era un término lejano, ¿no? Pero no creo y también depende de las disciplinas, no importa el nombre que le pongas. A veces los nombres y las construcciones a priori nos pueden llevar a debates interminables, que no tocan, digamos, las transformaciones, los cambios, las continuidades, las reproducciones, todo lo que se está dando. Entonces, yo también plantearía en la mesa y para el público y en el debate colectivo que va a haber, ver qué es lo que, a mí me ha tocado la experiencia de escuchar, y es interesante, los debates en el comité editorial de la Biblioteca del Bicentenario por áreas. Y claro, he escuchado los debates de los historiadores, de las ciencias sociales, la política y de la literatura, y de alguna manera circulo en varias disciplinas, lo que es también complejo, ¿no? Porque se están dando debates de diferente manera, pero lo que me parece interesante es plantear en esta década qué preguntas aparecen, qué desafíos de investigación, qué agendas de investigación se están presentando, qué se ha visto, qué no se está viendo. Entonces, hacer un balance de las ciencias sociales y las humanidades en esta década. Y coincido que un elemento fundamental, es decir, más allá del término que se emplee, yo creo que es una década que nos plantea grandes retos, para bien o para mal, estando de acuerdo o en desacuerdo. Creo que se están dando transformaciones de los sujetos sociales, procesos de crecimiento económico intenso, también de modernización, de crecimiento en las ciudades. ¿Qué es hoy día ser indígena? Es lo mismo que hace una década. Y yo le decía a Luis también en relación a su charla, y también a María Teresa en algún momento, ¿qué está pasando con esto que se plantea como lo indígena y lo campesino? ¿Qué contradicciones aparecen? ¿Cuál es la relación entre lo comunitario y lo corporativo, en lugar de lo potencial, pero también los límites? ¿Está pasando esto porque es la voluntad de un Estado o porque también hay contradicciones dentro de los sujetos sociales, colectivos? ¿Qué? Es una década compleja y fascinante para analizar los cambios, y no es una cosa solo de lenguaje, porque podríamos decir, no usemos este lenguaje, pero eso puede hacer también no usar, el no decir una palabra no hace que desaparezcan los procesos detrás de esa palabra. Ahora, es cierto que hay palabras que tienen connotaciones que
hace mejor cambiar de lenguaje, pero hay que tener cuidado con el cambio de lenguaje porque podemos estar haciéndonos los locos frente a las realidades y los procesos que vienen de atrás y también los nuevos procesos. Entonces, más que un problema de lenguaje, yo creo que es un tema de cómo analizamos y bajo qué categorías y bajo qué reflexiones los desafíos que está planteando el presente. Y no sé en qué medida, y al mismo tiempo la historia, porque muchas de las preguntas a la historia vienen del presente, ¿no? Hay mucho desafío. Yo creo que a mí me gusta la historia, pero desde la sociología, porque las preguntas al pasado vienen del presente, pero por supuesto sé que los historiadores no necesariamente hacen esto, tal vez normalmente no. Pero ¿qué nos está preguntando el presente que nos toca reflexionar hoy? ¿Y cómo lo estamos haciendo? Y creo que eso, digamos, es el espíritu que había planteado Martín y que ese es el comentario. Bueno, buenas tardes, soy Diego Ayo, muchas gracias por la invitación. La primera inmediata relación que uno ve entre lo que puede ser la plurinacionalidad y las ciencias sociales tiene una connotación básicamente ideológica, ¿no? Creo que así se ha mostrado en nuestras ciencias toda esta irrupción de lo indígena, lo étnico, la democracia comunitaria, que sirve básicamente para hacer una contraposición a la eterna eurocéntrica, corrupta y perversa democracia representativa, ¿no? Se la muestra siempre en contraposición dual y puede terminar el debate simplificado en torno a esto, ¿no? En torno a esta supuesta democracia fantástica, ¿no? Esta democracia comunitaria, étnica, que realmente es descollante, pero uno se pregunta, ¿es descollante en qué? ¿Qué indicadores tenemos para medir esa democracia? ¿No? Entonces, hemos partido, creo, de esto, que es muy necesario, es decir, de alguna manera tenía que partir, tenía que nacer de alguna manera, y la manera en la que ha nacido tiene una lógica política de lucha incluso, ¿no? Mostrar que hay alternativas de formas organizativas, de matrices simbólicas, de matrices discursivas, que están ahí y tenían en algún momento que irrumpir. Entonces está bien que el discurso inicial nazca con este embrión, pero obviamente pasados 10 años no podemos mantener esta tónica casi propagandística, ¿no? Donde siempre se contrapone a la perversa democracia representativa esta democracia pluricultural, ¿no? Es un poco masoquista, ¿no? No puedes todos los días de tu vida amanecer comparando a tu esposa con una magnífica, ¿no? No puedes. Es decir, el modelo ideal siempre va a ser superior a la realidad, ¿no es cierto? Entonces es muy importante, claro. Es una magnífica salida con doctorado, ¿no? No puedes, entonces este aire propagandístico creo que es el que domina las investigaciones. En ese sentido es muy importante empezar a singularizar realmente los objetos de estudio, estudiar realmente a los amiris, ¿no? A las burguesías indígenas, estudiar a la juventud alteña, es decir, ¿quién está más descolonizada, digo yo? La mujer que habla aymara, quechua y uru posiblemente y que le reza a la Pachamama, o la hija de mujeres indígenas aymaras que tiene una peluquería y está teñida y gana mucha plata y es muy feliz. ¿Cuál está más descolonizada? Es muy importante entonces ir al indígena de carne y hueso, y no solamente al indígena que vive en nuestras cabezas, ¿no? Entonces, empezar a hacer estudios realmente serios que nos acerquen como ciencias sociales esta noción muchas veces abstracta de plurinacionalidad, ¿no? De pluriculturalidad. Eso realmente es algo que en todo caso vamos a tener el privilegio de hacer nosotros, y está puesto sobre el tapete este desafío, ¿no? Como historiadora yo creo que algo que hay que preguntarse muy profundamente es si esto de la plurinacionalidad e inclusive la interculturalidad, pero sobre todo la plurinacionalidad, es más un pensamiento coyuntural o estructural. Porque tal vez como historiadores no estamos tan sometidos a ser un espejo de reflexión sobre algo que es coyuntural, lo que nos da mayor libertad para poder trabajar en este tema como historiadores. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cuando en la década del 70 empieza a surgir la etnohistoria, no estaba en un momento de hablar de interculturalidad o nada por el estilo, y sin embargo se empieza a trabajar con esto, y tal vez los historiadores trabajamos a nuestro propio ritmo, sin hacernos preguntas
tan teóricas sobre si es pluriculturalidad, interculturalidad o qué es lo que nosotros estamos trabajando. Yo me acuerdo que el libro de Herbert Klein, que sale antes que se empiece a hablar de este tema, dice la historia de una sociedad intercultural. Y el planteamiento central de los historiadores es mostrar que siempre fuimos interculturales, aunque no hubiera el concepto de interculturalidad, porque en todo momento, desde Tiahuanaco adelante, siempre hubo relaciones conflictivas, menos conflictivas, más igualitarias, más de dominación, etcétera, entre una cultura y otra. Que a esto se sumen los conceptos y toda esa complejidad que algunas desde otras disciplinas establecen, si es multiculturalismo, pluriculturalismo, pluricultural, intercultural, etcétera, 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 no afecta en realidad a la historia de la vida cotidiana de las personas. Y creo que eso nos hace dar una visión que Cristine ayer ya criticaba, este cortoplacismo que efectivamente también está en la historia, pero que es algo que hay que analizar, profundizar desde la historia para establecer claramente si estas son modas, si estas son posturas ideológicas o si realmente es un reconocimiento de una situación que siempre lo fue así y recién se está pensando en esto, pero es un error pensar que la sociedad era homogénea, ¿no? Por más que hubiera proyectos políticos de homogenización desde el Estado, pero la sociedad siempre fue así. Siempre hubo mestizaje, fiesta, qué sé yo, relaciones conflictivas, inclusive genocidios, etnocidios, etcétera, porque no se puede pensar una historia sin ese complemento de interculturalidad. Buenas tardes, gracias por la invitación. Voy a hablar sobre la disciplina de la comunicación y haciendo una aclaración. Al principio, cuando nos conocimos hace un momento con Martín, me dice, tú vas a hablar a nombre de los medios, me dice, no. A veces solemos pensar a la comunicación y directamente vincularla con los medios de comunicación y lógicamente los medios son parte de. Voy a decir rápidamente que coincido en lo que habló María Teresa, porque en general los teóricos de la comunicación suelen valerse mucho de las teorías de los sociólogos y muchas veces son los sociólogos los que también se refieren a la comunicación. Recordaba que hay varios sociólogos y comunicólogos dentro de la conocida escuela crítica latinoamericana que son bastante críticos a lo pluri, a lo multi, y por eso rápidamente ellos se olvidan del término pluricultural y pasan a la interculturalidad, porque sobre todo ellos ven en esta interculturalidad probablemente una salida a uno de los grandes problemas que a los comunicólogos desde hace décadas les viene preocupando y mucho, y es el de la incomunicación. La incomunicación que paradójicamente yo creo hoy en día está más acentuada que nunca, a pesar del avance de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, de las redes sociales, del Internet, y que esa incomunicación hace que vivamos cada vez más encerrados en nosotros mismos, en un individualismo, en lo que Adorno llamaba el principio de individuación, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que lo que deberíamos preguntarnos, los que estamos en el mundo de la comunicación hoy en día, es las redes sociales, la Internet, la pluriculturalidad que está constitucionalizada en el caso de Bolivia, nos han hecho más y mejores comunicados o no. Esta era una preocupación central del comunicólogo número 1 que ha tenido Bolivia y que es todavía hasta el día de hoy, a pesar de que nos ha dejado hace poco don Luis Ramiro Beltrán. Él siempre estuvo preocupado por la comunicación,
y se preguntaba a él si estamos más o mejor comunicados ahora que antes. Entonces, a mí me parece que esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos, y si es que la pluriculturalidad, la interculturalidad, de la que puedo también referirme más adelante, en qué consiste para los comunicadores, sobre todo de la teoría crítica latinoamericana, que son los que vienen a rebatir las ideas del multiculturalismo y del pluriculturalismo, si es que realmente esa interculturalidad es la que va a dar solución al gran problema de la comunicación en este momento, para mí, que es el de la incomunicación.